En los años 80, en un barrio humilde de Río de Janeiro, nació un niño flaco, tímido, con piernas rápidas y hambre de gloria. Se llamaba Ronaldo, pero el mundo lo conocería como el fenómeno. Su infancia fue pobreza, calles sucias y pelotas pinchadas, pero tenía algo que nadie podía enseñarle: la velocidad del rayo y el instinto de un depredador. Mientras otros soñaban con ser futbolistas, él ya lo era, sin saberlo. Corría como si escapara de algo, tal vez del destino, tal vez de la mediocridad, y lo logró. Pero lo que no sabía era que el precio de llegar tan alto sería caer aún más fuerte. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo de goles, copas y gloria. Es la historia de un hombre que perdió las rodillas, pero nunca perdió la fe. Y eso puede cambiar tu forma de ver la vida. A los 13 años, Ronaldo dejó el colegio. Su madre lloró. Él solo dijo: voy a vivir del fútbol. Nadie lo tomó en serio. Demasiado delgado, demasiado callado, demasiado pobre. Pero el São Cristóvão le dio una oportunidad, y en poco tiempo, nadie podía detenerlo. Marcaba 3, 4, 5 goles por partido, y no celebraba con arrogancia. Solo bajaba la cabeza y corría de nuevo. Tenía una furia silenciosa, un fuego interno, una velocidad que parecía irreal. Los defensores mayores lo miraban con miedo. No entendían cómo ese chico los dejaba en ridículo. Los cazatalentos empezaron a hablar, y uno de ellos, con ojos muy abiertos, dijo: este no es un jugador, este es una fuerza de la naturaleza. Así comenzó el fenómeno, y mientras su barrio aún dudaba, Ronaldo ya estaba corriendo hacia un destino que no iba a esperarlo. Porque algunos nacen para patear pelotas, y otros para romper el mundo. A los 16 años, Ronaldo firmó su primer contrato profesional con el Cruzeiro. Todavía tenía acné, todavía vivía con su mamá, pero ya marcaba goles que salían en la televisión nacional. En su primer año, metió 44 goles en 47 partidos. Y los hinchas no lo creían. Un chico sin músculos, sin fama, sin miedo, los arrastraba a la gloria. Pero con los aplausos llegó la presión. La selección lo convocó, y de pronto, un país entero lo señalaba. Este chico nos va a devolver el mundial. Demasiado peso para un joven que aún no sabía afeitarse. Pero Ronaldo no se quebró. Entrenaba más, callaba más, y cuando entraba a la cancha, era como si el miedo no existiera. A los 17, viajó a Estados Unidos con Brasil. No jugó, pero vio algo desde el banco. Lo que un mundial exige, y lo que se necesita para ganarlo. Y juró que volvería, para conquistarlo él. Tenía 17 años, nunca había viajado en avión más de 2 horas. Y ahora, volaba solo hacia Europa. El PSV Eindhoven lo había comprado. Lo esperaban como una joya. Pero él se sentía solo, pequeño, extranjero. No entendía el idioma, no soportaba el frío y extrañaba el arroz con frijoles de su madre. Pero apenas pisó la cancha, todo cambió. 19 goles en su primera temporada. Defensores holandeses lo miraban con pánico. Era demasiado rápido, demasiado inteligente, demasiado joven para ser real. Pero el dolor también llegó. Se lesionó por primera vez. Nada grave, pero fue una advertencia. Su cuerpo empezaba a gritar, aunque el mundo solo miraba sus goles. En silencio, Ronaldo lo entendió. La gloria tiene un precio, y cuanto más alto vueles, más fuerte va a doler la caída. Aún no lo sabía, pero esa caída vendría, y sería brutal. A los 19 años, Ronaldo firmó con el Barcelona. Era joven, callado, con cara de niño, pero con un cuerpo que parecía diseñado para destruir defensas. En su primera temporada, marcó 47 goles, uno más increíble que el otro. Regatas imposibles, velocidad de otro planeta, gambetas en espacios donde no cabía una idea. El mundo lo miraba boquiabierto. Los defensores lo temían.
y los fanáticos lo adoraban. Pero detrás del brillo empezaban los conflictos, agentes, cláusulas, disputas con la directiva. Barcelona quería quedárselo, él solo quería jugar, pero el negocio era más grande que el amor. Y entonces, el Inter de Milán puso sobre la mesa una cifra impensada. Barcelona lo dejó ir, y Ronaldo, sin quererlo, abandonó el lugar donde había sido arte para entrar al escenario donde se pondría a prueba su alma. En 1997, Ronaldo llegó al Inter de Milán. Lo recibieron como a un rey. Italia entera lo esperaba. Y durante un año cumplió. Fue un vendaval. Ganó el Balón de Oro. El mundo lo proclamó como el mejor del planeta. Pero un día, en un partido sin importancia, sintió un pinchazo en la rodilla. Nada grave, pensaron. Una inflamación. Jugó infiltrado. Siguió marcando goles. Pero el dolor crecía, en silencio, hasta que el silencio estalló. Un mal giro, un movimiento mínimo, y la rótula explotó. Ronaldo cayó al suelo con un grito que desgarró el estadio. La rodilla se partió como vidrio. No podía moverse. No podía creerlo. A los 23 años, el mejor del mundo estaba roto. Y mientras lo sacaban en camilla, el mundo entero se preguntaba, ¿volverá? ¿Podrá ser el mismo? Y Ronaldo, con los ojos cerrados, pensaba, esta vez, el gol más difícil será levantarme. La rodilla estaba destrozada. Los ligamentos, partidos. Los médicos hablaban en voz baja. 9 meses de recuperación, mínimo. Tal vez. Nunca volvería a jugar. Ronaldo se encerró. No quería cámaras. No quería lástima. Fisioterapia. Dolor constante. Ejercicios mínimos que lo dejaban exhausto. Volver a caminar fue una victoria. Volver a correr, un milagro. Los diarios lo olvidaban. Las marcas lo abandonaban. Y muchos ya lo llamaban exjugador. Pero Ronaldo no se rendía. Se tragaba el dolor. Cada repetición. Cada noche sin dormir. Cada lágrima escondida. Un día, en soledad, se miró al espejo y dijo, si vuelvo, voy a demostrar que esto no fue una caída, fue una prueba. Y con esa promesa, volvió al gimnasio, volvió a la lucha, porque su cuerpo estaba quebrado, pero su voluntad no. Y lo que venía, iba a marcar la historia del fútbol para siempre. Después de más de un año, Ronaldo volvió. Entró como suplente. El estadio temblaba. La pelota volvió a sus pies. Y el mundo volvió a respirar. Parecía un milagro. En el segundo partido lo titularon. El Inter lo necesitaba. El mundo quería verlo renacer. A los 6 minutos recibió un pase. Hizo un movimiento rápido, como siempre. Y entonces, la rodilla explotó. Otra vez, pero esta vez, más grave, más brutal. El tendón rotuliano estalló por completo. No gritó, no lloró, solo se tapó la cara y se quedó en el suelo. Los médicos sabían, esto no era una lesión más, era una sentencia. Lo sacaron en camilla, otra vez. Y el mundo, esta vez, sí pensó que era el final. Pero mientras todos lo enterraban, él pensaba en silencio. Voy a volver, y no por ellos. Voy a volver, porque este juego me salvó la vida. Le dijeron que era imposible, que su cuerpo ya no podía, que había que saber cuándo parar. Pero Ronaldo no escuchó. Mientras el mundo hablaba de nuevas estrellas, él se levantaba a las 5 de la mañana para entrenar. Reaprendió a caminar, reaprendió a correr, reaprendió a confiar en su pierna. Tenía una sola meta, llegar al Mundial de 2002. Nadie lo incluyó en sus listas. Nadie lo esperaba. Pero él anotaba cada día en un cuaderno. Faltan 253 días. Faltan 252. Y cada día se acercaba. No había cámaras. No había flashes. Solo esfuerzo, dolor, disciplina. La gente se reía. Pensaban que era nostalgia, un capricho. Pero él no quería volver por fama. Quería volver por redención. Porque sabía que aún no había escrito su capítulo más grande. Y cuando Brasil lo llamó,
No era el mismo Ronaldo de antes. Era uno más fuerte y con una misión. Cuando Ronaldo bajó del avión en Asia, todos lo miraron con escepticismo. Estaba más pesado, más lento. ¿Estaba listo? El técnico confió. Los compañeros también. Pero el mundo, no. Primer partido. Gol. Segundo partido. Gol. Tercer partido. Otro más. No era velocidad, no era regate. Era instinto, era inteligencia. Era Ronaldo, pero distinto. Más frío, más calculador, más letal. Mientras Brasil avanzaba, él acumulaba goles sin ruido. Los defensores no podían detenerlo. Sus movimientos eran quirúrgicos. Un paso, una pausa, una definición perfecta. Los diarios cambiaron el tono. El fenómeno ha vuelto. El renacido. El que no se rinde. Pero él no celebraba como antes. No bailaba. No gritaba. Solo miraba al cielo y apretaba los puños. Porque aún no era suficiente. Faltaba la final. Faltaba el cierre perfecto. Faltaba vengarse del destino. Con goles. Y Ronaldo ya lo había decidido. 3 de junio de 2002. Final del Mundial. Brasil versus Alemania. Frente a él, Oliver Kahn, el arquero más temido. Frío, imbatible, inhumano. Pero Ronaldo tenía fuego en el pecho y 2 rodillas reconstruidas. Con fe. El primer tiempo fue tenso, casi sin espacios. Silencio en los corazones brasileños. Hasta que en el minuto 67, Kahn dio un rebote. Ronaldo lo cazó como un lobo. Gol. No gritó, solo sonrió, como si el universo le devolviera algo que le debía. Minuto 79. Otra jugada. Otra definición perfecta. Gol. Brasil campeón. Ronaldo, héroe. Máximo goleador del torneo. Se arrodilló en el césped, miró al cielo y lloró. No de felicidad, sino de alivio. Porque ese gol no era solo un gol. Era una respuesta al dolor, a las muletas, a las noches de duda. Ese día, el mundo entendió algo. Las cicatrices no apagan a los grandes, los convierten en inmortales. Después del Mundial, Ronaldo era leyenda viva, Balón de Oro, reconocimiento mundial, admiración absoluta. Pero la gloria también cansa. Firmó con el Real Madrid, se unió a los Galácticos, Zidane, Figo, Beckham y él. Todos esperaban magia, y él la dio. Al principio, goles, ovaciones, portadas. Pero también llegó el desgaste. La fama se volvió rutina. La disciplina se diluía entre compromisos y tentaciones. El cuerpo pedía descanso. Él seguía adelante, a veces sin alma. Los medios ya no lo protegían. Está gordo. Perdió la chispa. Ya no es el mismo. Ronaldo lo escuchaba todo. Sonreía en público, pero por dentro sangraba. Porque cuando ya fuiste el mejor, el mundo no te permite ser humano. Y él solo quería seguir jugando. El dolor volvió, no con la brutalidad de antes, pero con la insistencia de quien nunca se fue. La rodilla crujía en los entrenamientos, los músculos no respondían igual. La velocidad ya no era mortal. Ronaldo jugaba, sí, pero ya no como antes. Y él lo sabía. No lo decía, no lo mostraba, pero en el fondo lo sentía. Ya no era temido, era respetado. Y eso dolía más que cualquier lesión. Los críticos hablaban de decadencia, los fans discutían su legado, y él solo pedía una cosa: tiempo. Tiempo para adaptarse, para reinventarse, para volver a amar el juego sin exigencias imposibles. Pero el fútbol moderno no espera, no perdona, no entiende de procesos. Y Ronaldo, otra vez, sentía que el reloj jugaba en su contra. El niño fenómeno ahora luchaba contra el peso de su propia leyenda. Después de años en Europa, Ronaldo tomó una decisión: volver a Brasil. No como el joven que partió con hambre, sino como el veterano que buscaba paz. Firmó con el Corinthians. La gente explotó de emoción. Los estadios se llenaban solo para verlo entrenar. Pero no era el mismo. Más lento, más pesado, pero aún letal cuando tenía la pelota. Marcó goles, ganó el cariño del pueblo y por primera vez en mucho tiempo
Volvía a sonreír de verdad. No por la fama, no por los trofeos, sino porque estaba en casa. Jugaba por amor, por dignidad, por cerrar su historia en su idioma, en su tierra, con su gente. La prensa aún lo juzgaba, pero el pueblo lo abrazaba. Y eso, para Ronaldo, valía más que cualquier balón de oro. Porque volver a casa es el final que solo los verdaderos gigantes se permiten. Fue en un clásico. Corinthians versus Palmeiras. Estadio lleno, cámaras encendidas. Todos esperaban magia, pero Ronaldo apenas podía correr. Erró un pase, tropezó, y cuando intentó acelerar, cayó solo. No hubo golpe, no hubo contacto, solo el cuerpo que ya no respondía. Se levantó, miró al banco y pidió el cambio. La gente aplaudió. Él bajó la cabeza y supo, sin que nadie se lo dijera, ese había sido su último sprint. En el vestuario, lloró en silencio. No por el dolor físico, sino porque su alma seguía amando el juego, pero su cuerpo ya no lo sostenía. Días después, anunciaría su retiro, sin escándalos, sin fiesta, solo verdad. Y en su voz, temblorosa, una frase que desgarró a millones. Mi cuerpo no aguanta más, pero mi corazón quería seguir. Cuando anunció su retiro, el mundo se quedó en silencio. No hubo celebración, no hubo homenaje global, solo un hombre cansado, confesando que su cuerpo lo había vencido. Tenía 34 años, pero parecía haber vivido 1000 vidas. Había ganado 2 mundiales, 3 veces mejor jugador del mundo, máximo goleador de la historia del torneo. Y aún así, se iba con los ojos húmedos y el alma rota. Ronaldo no temía el retiro, temía el olvido, la rutina, el silencio. Pasó días encerrado. Afuera, el mundo seguía. Nuevas estrellas, nuevas promesas. Y él, sin vestuario, sin cancha, sin balón. Pero algo dentro de él resistía. Algo más fuerte que la fama. La conciencia de que lo había dado todo. Y aunque el final había sido cruel, sabía que su historia seguiría latiendo en cada niño que soñara con romper al mundo, con una pelota en los pies. Después del fútbol, ¿qué? Muchos se pierden. Ronaldo no. Se reinventó. Fundó una agencia. Compró un club. Se volvió empresario, inversor, mentor. Pero más allá del éxito, encontró algo más valioso: tranquilidad. Por primera vez, podía comer sin culpa, reír sin presión, caminar sin dolor. Recuperó la relación con sus hijos. Se mostró vulnerable. Habló de depresión, de miedo, de caídas. Y eso, para millones, fue más poderoso que cualquier gol. Porque el fenómeno también era humano. Y al mostrarse así, enseñó que la verdadera fortaleza no es solo resistir el dolor físico, sino abrazar las cicatrices internas y seguir caminando. Sin estadios, sin cámaras, pero con la frente en alto. Porque cuando un gigante se baja del escenario, su eco sigue resonando por generaciones. Hoy, Ronaldo es más que un exfutbolista. Es un símbolo de talento, de caída y de resurrección. Cuando los jóvenes lo miran, ven goles. Pero los sabios ven lucha. Su historia no es perfecta, y por eso es real. No fue el más constante, ni el más disciplinado. Pero cuando apareció, el mundo tembló. Cambió el juego, cambió la expectativa, y mostró que el cuerpo puede fallar, pero el alma, si está firme, te lleva igual. Ronaldo fue fenómeno, fue herido, y fue eterno. Porque lo que logró, no lo repite cualquiera. Y porque demostró algo que pocos entienden. Los más grandes no son los que nunca caen, sino los que se levantan, aunque todos crean que no pueden. Ronaldo camina por los estadios, pero ya no como jugador. Ahora es dueño, empresario, mentor. Mira a los jóvenes entrenar y a veces sonríe, porque en alguno de ellos ve al chico descalzo de Bento Ribeiro. Pero también les habla claro: el talento no alcanza. Lo que importa es lo que haces cuando nadie te ve. Hoy, su legado vive en camisetas, goles repetidos
y niños que aún gritan «Gol» cuando imitan su nombre. Ya no necesita demostrar nada, porque el mundo ya lo entendió. Su cuerpo se rompió 1000 veces, pero su mentalidad nunca. No fue perfecto, pero fue verdadero. Y eso es más poderoso que cualquier récord. Le preguntaron si extrañaba el fútbol. Él respondió con los ojos, todos los días. Pero también dijo, no cambiaría nada, porque todo lo que viví me hizo quien soy. Ronaldo aprendió que el éxito no es solo la cima, sino la capacidad de levantarse desde el fondo. Sus cicatrices ya no duelen, ahora enseñan. Son marcas de batalla y pruebas de que sobrevivió. Supo reinventarse, no como jugador, sino como hombre. Y en un mundo que valora el brillo, él eligió la autenticidad. Porque cuando el cuerpo se apaga, queda la historia. Y la de Ronaldo no se borra. Sigue viva en cada gol imposible, en cada rodilla vendada, en cada mente que decide no rendirse. Si estás viendo esto, no solo viste goles, viste coraje, viste lucha, viste alma. Ronaldo Nazario no fue solo fútbol, fue una declaración de guerra contra la resignación. ¿Te caíste alguna vez? Lo sé. ¿Sabes qué hizo Ronaldo? Se volvió a parar, más de una vez, cuando nadie creía, cuando ya no debía, y por eso su historia importa, porque te grita desde el pasado. No importa cuánto te duela. Seguí. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal. Acá no solo hablamos de ídolos, hablamos de lo que te construye. Y no te pierdas el próximo video. La vida de Conor McGregor, el guerrero que salió de nada y se convirtió en tormenta. Nos vemos ahí. Y recordá, la disciplina no siempre gana títulos, pero siempre forma leyendas.